Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Fernández. Quiero agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Médicos Residentes por la invitación a disertar sobre el tema que vamos a ver a continuación, que es atención inicial del paciente politraumatizado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el trauma. Vamos a entender por trauma como todo daño físico producido por la exposición de un mecanismo capaz de generar una lesión en el organismo producto de una energía mayor a la que éste puede tolerar. Puede generarse además de manera intencional, o sea, los comúnmente actos de violencia que estamos habituados a ver en las noticias, o puede ser no intencional, como es el caso de los incidentes vehiculares, caídas, etc. También se considera una forma de trauma aquellas situaciones que producen la ausencia de los elementos que son esenciales para la vida, como el calor y el oxígeno. Se define entonces como politraumatismo al paciente que sufre dos o más traumatismos que pueden alterar las funciones vitales de su organismo y poner en peligro la vida. Epidemiológicamente es la primera causa de muerte entre el primer año de vida y los 45 años, considerándose además la tercera causa de muerte global después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Se considera además que el 90% de las muertes en los países de bajos y medianos ingresos se relaciona con la patología trauma. Haciendo un poco de información a nivel nacional, en Argentina las lesiones por trauma afectan a niños y jóvenes, siendo el 25% de las muertes productos de incidentes vehiculares. Bien, tenemos que entender entonces que cuando hablamos de la patología trauma, existe una mortalidad con un patrón trimodal, que se divide en tres fases. En la fase 1 es aproximadamente el 15% y se produce en el lugar del incidente. Es un deceso que se produce en un lapso de segundos o minutos y están asociados principalmente a lesiones medulares altas, lesiones cardíacas severas, traumatismos con ruptura de aorta, los cuales tienen un patrón de supervivencia muy bajo. Pasando a una segunda fase, que es entre el 55 y el 60% de los politraumatizados, los decesos se producen durante el traslado o el ingreso a las instituciones. Estas lesiones, las lesiones más frecuentes encontradas en esta fase, son principalmente las asociadas a traumatismos encefalocranianos, neumotórax, principalmente es aquellos que no están diagnosticados, hemorragias severas o pacientes con lesiones múltiples. Entrando un poco más allá en la tercera fase, que representa un 15%, un 15 o un 20% de la mortalidad, se da en el ambiente hospitalario a causa de la sepsis y el fallo multiorgánico presentados por las lesiones asociadas a los incidentes que padecen las víctimas. Bien, siguiendo entonces con estos mismos conceptos, la atención de pacientes politraumatizados debe ser considerada en etapas sucesivas, que va desde el lugar del incidente, el traslado, el centro hospitalario, el quirófano o, en su defecto, una derivación a un centro de mayor complejidad. Para poder hacer esta atención se requiere un proceso de toma de decisiones que involucra la identificación de las prioridades. Esto requiere habilidades y destrezas tanto técnicas como no técnicas para poder brindar un tratamiento apropiado y oportuno que me permita aumentar la posibilidad de sobrevida de los pacientes traumatizados. Muy bien. Para poder realizar esta buena calidad de atención, tenemos que interpretar cuáles son las potenciales lesiones que pueden padecer las víctimas. Para ello tenemos que evaluar el mecanismo de lesión y eso se denomina cinemática del trauma. Podemos definir entonces que la cinemática es el estudio de las fuerzas que aplicadas sobre el organismo generan un mecanismo de lesión. Por lo tanto, es el primer paso que debemos realizar en la atención de pacientes politraumatizados. Por ende, mediante el análisis y la comprensión de la escena del incidente, la localización anatómica de la injuria que presentan el paciente y la víctima, así podemos identificar cuáles son las potenciales lesiones que van a complicar la vida del enfermo.
Para esto tenemos que trasladarnos a las leyes de Newton, ¿sí? En las cuales vamos a poder mencionar en primera instancia la ley del movimiento, ¿sí? Si recordamos esta ley, podemos decir que es la que establece que un cuerpo va a permanecer en reposo o un cuerpo va a permanecer en movimiento a menos que una fuerza actúe directamente sobre él. Y el ejemplo más claro que tenemos es en las colisiones vehiculares, cuando dos cuerpos o dos vehículos colisionan frente a frente y esto se genera la detención brusca de la energía, ¿sí? La segunda ley que podemos mencionar es precisamente la ley de la conservación de la energía, que este principio manifiesta que la energía no puede ser creada ni destruida, sino simplemente se transforma. Entonces vamos a tener un concepto de cuando un vehículo hay un movimiento y frena bruscamente, la energía que se generaba se va a transmitir hacia el objeto en el cual colisionó. Por eso vamos a tener el concepto de energía cinética, que es el concepto de masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿para qué me sirve interpretar estas leyes? Si yo lo traslado o lo extrapolo al cuerpo humano, van a ver cómo no es lo mismo que un organismo se desplace a una velocidad en relación a su masa, ¿sí?, a que se desplace al doble de velocidad. Como por ejemplo, si podemos mencionar el vaso, que pesa en reposo 250 gramos, cuando lo extrapolo a 36 kilómetros por hora pesa 2,5 kilogramos, a 70 pesa 10 kilogramos, a 100 pesa 22 kilogramos. Así, si vamos a hacer la relación con todo el cuerpo, un cuerpo a 100 kilómetros por hora pesaría aproximadamente 6.300 kilogramos. Esa es la fuerza de impacto que se generaría. Bien, una vez interpretado esto, vamos a ver que existen distintos mecanismos mediante el cual se pueden producir las lesiones. Vamos a tener aquellas lesiones que se generan por cavitación, que es un evento traumático que se produce por una transferencia de energía, ¿sí?, generando disrupción a nivel de las partículas internas del cuerpo. ¿Sí? Vamos a tener los fenómenos de compresión, ¿sí?, que esto se da principalmente por las fuerzas que se dan al presionar sobre los distintos órganos cuando tenemos una compresión sobre una estructura sólida, ¿sí? A su vez vamos a tener lesiones que se generen por aceleración y desaceleración, que son aquellas que hay un movimiento brusco, una transferencia brusca de energía, por lo tanto pueden producir contusiones, desgarro de vasos sanguíneos, sobre todo en los sitios de adherencias, ¿sí?, o desgarro de víscera hueca. También podemos clasificar los mecanismos lesionales en base a la indemnidad de los tejidos. Así vamos a tener, por ejemplo, traumatismos cerrados, traumatismos penetrantes o traumatismos mixtos, ¿sí? Los traumatismos cerrados los podemos clasificar básicamente los incidentes vehiculares, ¿sí? También podemos mencionar los incidentes con peatones o en su defecto mencionar las caídas. ¿Sí? Y si consideramos los incidentes vehiculares, recuerden que hay distintos tipos de impactos, ya sean los frontales, laterales, rotacionales, posteriores, aquellas lesiones que se generan por los sistemas de seguridad, como ser el cinturón o el airbag, ¿sí?, en donde vamos a tener distintos tipos de acción de acuerdo al mecanismo de lesión, y se da principalmente lesiones a nivel osteomuscular y de visera maciza, ¿sí? En el caso de los incidentes con peatones, tenemos que tener en cuenta además si es un adulto o es un niño, dado que la superficie de impacto va a ser mucho mayor, corriendo el riesgo de generar lesiones mucho más graves. De la misma manera, tenemos que mencionar aquellas lesiones que se generen por las caídas, ¿sí?, donde en general las caídas de altura mayores a 3 veces de la estatura de la víctima pueden producir lesiones muy graves. También va a variar el tipo de caída, en la superficie de apoyo al momento de la caída, generando en algunos casos, en el caso de que el paciente impacte directamente sobre los miembros superiores o inferiores, lesiones de origen traumatológica. Muy bien. Siguiendo con los traumatismos, podemos mencionar los traumatismos de tipo penetrante, en el cual vamos a ver que la energía cinética puede ser clasificada en de baja, mediana o alta energía, ¿sí?
en este caso se generan lesiones de tipo permanente. Si vamos a hablar de lesiones producidas por arma blanca, si consideramos el punto de vista médico-legal, lo consideramos que son armas de tipo típica o atípica, en base a su función o si fueron creadas para generar daño, ¿sí? O las lesiones por arma de fuego, lesiones por proyectil de arma de fuego, en las cuales vamos a tener de mediana energía, sobre todo en las que son de puño, y las de alta energía, que son aquellas armas creadas con origen bélico, ¿sí? En base a este tipo de lesiones, es fundamental poder identificar el número de lesiones que se presenten en el organismo, así como la región anatómica en la cual están presentados, para poder discernir, para poder sospechar las lesiones asociadas a este tipo de mecanismo lesional. Bien, y cuando ya hablamos de los traumatismos mixtos, tenemos que mencionar que hablamos principalmente de las explosiones, ¿sí? Las explosiones, vamos a ver que tienen distintos tipos de mecanismo lesional, y es más, las podemos clasificar en lesiones primarias, lesiones secundarias, ¿sí? Lesiones terciarias, cuaternarias y quinarias, siendo las lesiones primarias aquellas las asociadas a las ondas de presión y afectan principalmente a los órganos que tienen contenido gaseoso, como puede ser el oído, los pulmones, el intestino. ¿Sí? También tenemos que mencionar que existen las lesiones secundarias, que son las que se generan por el impacto de los elementos con el organismo al ser dispersados por la onda expansiva. Así vamos a tener, en este caso, laceraciones, fracturas, lesiones osteomusculares, ¿sí? También vamos a mencionar las lesiones terciarias, producidas por la proyección de la víctima contra los objetos, o sea, la víctima sale despedida y el impacto de esta genera las lesiones principalmente asociadas en su organismo. Las cuaternarias están relacionadas principalmente con inhalación térmica o las lesiones por inhalación de gases tóxicos, y las quinarias son las que se producen las que producen un efecto a nivel de la salud producto de los aditivos o contaminantes que puedan tener la explosión. Entiéndase en este caso bacterias o en su defecto explosiones que contengan radiación. Muy bien. Una vez identificados todos estos aspectos, vamos a tener que entender que luego del análisis y la comprensión de la escena del incidente y la localización de la injuria, habíamos dicho que se puede determinar las potenciales lesiones que presentan las víctimas. Bien, ¿dónde debemos realizar esto? Es fundamental poder situarnos en el escenario, ¿sí? ¿En qué escenario vamos a realizar cada una de estas funciones? ¿Sí? No es lo mismo estar dentro del prehospitalario, no es lo mismo realizar una atención de los pacientes a nivel de la sala de emergencias de un hospital, o en su defecto poder brindar los cuidados definitivos en un quirófano o derivando a un paciente a un centro de mayor complejidad. Todo esto surgió a partir de la década del 70, cuando James Steiner, que era un cirujano, un ortopedista norteamericano, fellow del American College, tuvo un accidente con su avioneta en el cual viajaba con su familia. Su esposa muere en el lugar del incidente y sus hijos quedan lesionados. Luego de conseguir, una noche fría, de conseguir trasladarlos hacia un lugar donde se le podía brindar atención, él empezó a darse cuenta de que había mucho desorden, inclusive no estaban los médicos dentro de la institución, por lo cual la atención de sus familiares se demoró mucho. Y ahí es donde surgió la frase que él menciona, que si él se da cuenta de que puede brindar mejor atención en el campo de lo que le estaban recibiendo sus hijos en su hospital, entonces había algo en los sistemas que estaba mal y que necesitaba ser cambiado. Y ahí es donde surgió el concepto del ATLS, el Advanced Trauma Life Support, y nace la sistematización de la atención inicial del paciente politraumatizado. No es el único programa. También vamos a conocer lo que es el International Trauma Life Support, ¿sí? El Pre-Hospital Trauma Life Support de la NAEM.
Tenemos ediciones que son específicas para situaciones o personal militar que se encuentran en situaciones de conflictos, como el Tactic Combat Authority Care, ¿sí? O el PHTLS con edición militar. Inclusive este tipo de actividades también se desarrolla a nivel del grado, por ejemplo con el TEAM, el Trauma Evaluation and Management, también del Colegio Americano de Cirujanos, o en su defecto en la comunidad a través de programas como el Stop the Bleed, que surgió hace un par de años con el objeto de prevenir las muertes por sangrado. Bien, todos estos programas lo que permitieron fue organizar y protocolizar sistemáticamente la asistencia de los pacientes politraumatizados en las distintas instancias. O sea, a partir de estos programas pudimos tener un lenguaje común unificado que varía desde la preparación, la revisión primaria, la revisión secundaria, el manejo definitivo del paciente. Esto es lo que nosotros conocemos como el A, B, C, D, E y los conceptos de la hora dorada y los 10 minutos de platino, tan famosos y populares hoy en día. Bien, iniciando desde el punto de vista de la anticipación y la preparación, ahí es donde tenemos que iniciar el concepto de atención prehospitalaria, evaluando el número de víctimas que vamos a asistir para poder realizar un triage, una selección correcta de los pacientes que vamos a trasladar. Debemos tener presente siempre que el paciente debe ser trasladado en el momento adecuado y en el lugar adecuado para reducir la mortalidad asociada al trauma. Una vez que me sitúo a nivel de la sala de emergencias, ¿sí?, de un hospital, el shock room, tengo que estar conociendo cómo funciona mi institución, tengo que tener adecuado los elementos para hacer la atención inicial, si tengo un ecógrafo disponible tiene que estar encendido y fácilmente localizado, tengo que disponer de los bancos de sangre, activar los sistemas de hemoterapia, o en su defecto, ya siendo un poquitito más específico en el cuidado definitivo, si no tengo las especialidades médicas necesarias, alertar a la red de emergencia, a la red sanitaria, o en su defecto, si hay médicos de pasiva, activar y llamar a los médicos de pasiva para que puedan brindar la atención necesaria y respectiva. ¿Sí? De la misma manera tengo que adecuar las salas de unidad de terapia intensiva, donde van a ser seguramente el lugar donde la mayoría de los pacientes graves cursen su evolución, su instancia post cuidados iniciales. Bien, para esto vamos a ver que existen una serie de requisitos, una serie de condiciones que tienen que brindarse, donde la fundamental de todas estas es el liderazgo. ¿Sí? Tenemos que poder designar los roles de cada uno de los integrantes para que cada uno sepa qué debe realizar y en cada momento. ¿Sí? Esto se realiza con una planificación adecuada, con la capacitación del personal, con el registro adecuado de los pacientes, ¿sí? Pero por sobre todo, como tiene que surgir una comunicación efectiva entre todos los participantes del equipo de trauma. ¿Sí? Insistimos en el concepto del lenguaje común unificado. Todos tenemos que saber qué vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer. Así, una vez que me anticipé, me preparé, capacité al personal, yo voy a poder dedicarme pura y exclusivamente a lo asistencial, ¿sí? Porque ya interpreté la cinemática del trauma, hice una exploración anatómica y sé las lesiones potenciales que pueden existir. Además, hice un examen físico precoz. Yo de esta manera ya puedo identificar aquellas lesiones que son rápidamente mortales y me van a generar un compromiso vital inmediato. Las más comunes son la obstrucción masiva de la vía aérea, las lesiones medulares altas, el neumotórax de tensión, el tórax abierto, el taponamiento cardíaco o la presencia de hemorragia exsanguinante, que si se fijan bien en la columna de la derecha, la mayoría puede ser controlada y prácticamente solucionada con maniobras mínimas y fáciles de realizar, ¿sí? O considerando, por ejemplo, la obstrucción masiva de la vía aérea, no hay duda de que hay que desobstruir, hay que liberar esa vía aérea de la sustancia que está generando la obstrucción,
Siempre recordar el control de la columna cervical, nunca olvidarse de ese aspecto, evaluar rápidamente si necesitan una vía aérea definitiva. En las lesiones medulares, generalmente las lesiones medulares altas están asociadas a mecanismos de alta energía, por lo que generalmente se genera el deceso en el lugar del incidente, pero en el caso de que tengamos un paciente que esté vivo, lo que tenemos que hacer es rápidamente identificar mediante el análisis del mecanismo lesional la potencial lesión medular y el control y la estabilización respectiva. ¿Sí? En relación al neumotor de tensión, por supuesto, esto es un curso de cirugía de trauma, así que vamos a tener que interpretar que podemos hacer procedimientos menores como la descompresión por catéter sobre aguja. Eso convierte el neumotor de tensión en un neumotórax normotensivo, dándome la posibilidad de resolverlo con un avenamiento pleural. ¿Sí? El tórax abierto se puede tranquilamente controlar desde el lugar del incidente mediante la cobertura del defecto entre sus cuatro lados. El taponamiento cardíaco llevaría al drenaje pericárdico y la hemorragia exsanguinante podemos recurrir a la compresión directa de la herida o eventualmente el uso del torniquete. Muy bien. Una vez que identificamos estas lesiones, ahí podemos pensar en que vamos a entrar en lo que es la revisión primaria con el concepto de reanimación simultánea. ¿Sí? ¿Significa que antes no lo hicimos? No. ¿Sí? En realidad lo que significa es que nosotros tenemos que identificar las lesiones que son rápidamente mortales y tratarlas inmediatamente. Y posterior a ese tratamiento, continuar con la revisión primaria con reanimación simultánea. ¿Y esto a qué se le hacemos referencia con el concepto de revisión primaria? Prácticamente el que todos conocemos como el ABCDE, asociado a la letra A la vía aérea con control de la columna cervical, la B a la ventilación y oxigenación, C es el aparato circulatorio, el manejo del shock, el D es la valoración y el déficit neurológico, y el E requiere la exposición corporal total, obviamente con el control de la temperatura del ambiente para prevenir la hipotermia. Aquellos que les interese más el trauma, la emergencia, la cirugía de emergencia, seguramente habrán escuchado del concepto de X o el concepto de Circulation First, que se fue planteado muy recientemente y menciona que es momento, o en base al análisis de unos centros, un análisis multicéntrico de Estados Unidos, menciona que la reanimación simultánea entre el A y el C mejoraría o beneficiaría la sobrevida de los pacientes. Si bien es un estudio que se está realizando actualmente y faltan datos como para poder concretar si es 100% específico, este trabajo nos permite ver de que uno puede trabajar de manera simultánea, ¿sí?, entre el A y el C y mejorar la sobrevida del paciente. ¿Sí? Bien. Existe un secreto en la revisión primaria. Habíamos dicho que los pasos eran revisión primaria, reanimación, revisión secundaria, ¿sí?, y posterior los cuidados definitivos. Bien, hay un paso fundamental que es la reevaluación. Una vez que aprendí a sistematizarme en cada uno de los pasos, el A, el B, el C, el D y el E, encuentro un problema, lo resuelvo y consistentemente tengo que reevaluar para ver si el paciente mejora luego de la realización de mi maniobra. ¿Sí? Ese es el secreto de la atención inicial del paciente. La evaluación sistemática y la reevaluación constante ante el hallazgo de algún cambio físico. Bien, habíamos dicho entonces que la revisión primaria y la reanimación manejaba conceptos del A, el C, el D y el E, ¿sí? ¿Y cómo hago para evaluar rápidamente a un paciente en la mayoría de estos aspectos? ¿Sí? 10 segundos preguntándole cómo se llama, cómo se siente, qué sucedió, tiene dolor, dónde le duele. Con esto yo ya estoy evaluando, al obtener una respuesta, que la vía aérea está permeable, que la oxigenación es adecuada. ¿Por qué? Porque le da el suficiente estado de conciencia para poder responder a las preguntas de manera coherente de acuerdo a mi interrogatorio.
Ahora tengo que ser más específico y vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos de esta revisión primaria. Habíamos dicho que la correspondía al manejo de la vía aérea con el control de las columnas cervicales. ¿Sí? Fundamental reconocer el mecanismo de lesión, ¿sí? Ver si hay traumatismo encefalocraniano, ver la presencia de trauma maxilofacial, o en su defecto la presencia o algún signo de obstrucción, ¿sí? Que están dados principalmente por el dolor a nivel cervical, puedo tener también además roncus, ¿sí? Puedo ver, puedo observar al realizar la apertura bucal la presencia de secreciones, eso no hay que olvidarse, ¿sí? Que requeriría la aspiración de las mismas, y fundamentalmente lo que tengo que tratar de hacer es permeabilizar esa vía aérea y darle un aporte de oxígeno para ver cómo evoluciona. Existen unas maniobras que yo puedo realizar para hacer esto, ¿sí? Que es la elevación del mentón y eventualmente la tracción mandibular. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La necesidad de inmovilización de la columna cervical, ¿sí? Con los distintos dispositivos, ya sean los collares de Filadelfia, de 1 a 2 valvas, ¿sí? Los inmovilizadores laterales y si eventualmente es necesario la tabla rígida, tabla espinal rígida, ¿sí? Bien, en el caso de que yo tenga sospecha de lesión de columna cervical, no puedo hacer la elevación del mentón, porque si se fijan en la imagen genera un desplazamiento a nivel de la columna. Lo que voy a tener que hacer es la tracción mandibular y la subluxación, pero en este caso deberíamos tener un paciente que tenga un estado de conciencia disminuido porque puede generar dolor y molestias al paciente. Una vez que yo realicé esta apertura bucal, que permeabilicé mediante la extracción de sustancias líquidas que pueden generar el impedimento para la entrada de aire, debo asegurarme de aportar oxígeno con los distintos elementos que pueda presentar, ya sean cánula, máscara, una bolsa, una máscara con reservorio, que eso me da oxígeno, la posibilidad de dar oxígeno al 100%, ¿sí? Y debería ser brindado con una frecuencia de 12 a 15 litros por minuto. También vamos a poder tener la posibilidad de utilizar cánulas nasofaringias y debo tener en cuenta en estas circunstancias la presencia de lesiones potenciales de base de cráneo, ¿sí? Como hematoma retroauricular, ojos de mapache, la presencia de rinorragia, otorragia. Podemos también tener el uso de cánulas orofaringias, que como verán existen de distintas medidas, y lo que tengo que tener en cuenta es que el paciente debe estar inconsciente por el riesgo de que se genere broncoaspiración por vómito inducido por la cánula, ¿sí? Muy bien, vamos a tener que evaluar que existen ciertos tipos de criterios de sospecha de lesión de la columna cervical, donde el principal y el que está asociado es el dolor, ¿sí? Podemos también tener una alteración en el estado de conciencia, por lo tanto, hasta no poder confirmarlo, el paciente tiene lesión de columna cervical, ¿sí? Es la existencia de un déficit neurológico focal o dolor o lesiones evidentes, por supuesto, ¿sí? De esto yo voy a tener que evaluar la indicación y la necesidad de una vía aérea definitiva, que por definición una vía aérea definitiva, una vía aérea segura, es un tubo colocado dentro de la tráquea con el balón insuflado y conectado correctamente a una fuente de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo no tengo posibilidad de oxigenar a un paciente, si veo que es una obstrucción importante que no la puedo manejar, que veo que el paciente tiene una ventilación inadecuada o tiene compromiso por quemadura de la vía aérea, o en su defecto el paciente está inconsciente, ese paciente es el que amerita el manejo definitivo de la vía aérea. Para esto tengo que tener la preparación adecuada, habíamos dicho que era uno de los pasos fundamentales, ¿sí? Tengo que tener la aspiración, oxígeno, cánulas, bolsa mascarilla, ¿sí? Laringoscopio, guía de Eschmann, dispositivos extraglóticos, kit de vía aérea, oxímetro de pulso, detector de CO2. A continuación vamos a ver un pequeño algoritmo donde vamos a poder describir cómo deberíamos hacer una evaluación rápida de la necesidad de una vía aérea eh, que puede ser por intubación o quirúrgica, ¿sí? Si yo puedo oxigenar, el secreto es mantener la oxigenación, ¿sí? Si yo veo que puedo oxigenar al paciente, estoy tranquilo, voy a utilizar la mnemotecnia Lemon
que se servía para descartar la presencia de vía aérea difícil o vía aérea dificultosa, donde voy a ver las lesiones externas, si hay lesiones a nivel del maxilar, ¿sí? Evaluar la regla del 332, que es la apertura bucal, o la distancia del mentón al cricoides, el cricoides al tiroides, ¿sí? El malampati, la obstrucción a nivel bucal, ¿sí? O la presencia de lesiones a nivel del cuello. Con respecto a si veo que no puedo ventilar, ya automáticamente tengo que salir a buscar una vía aérea definitiva, que si consigo hacerla en primera instancia va a ser por intubación. Pero en el caso de que no pueda hacer intubación, voy a tener que definir una vía aérea quirúrgica, ya sea percutánea o por disección, ¿sí? Si yo veo que no tengo impedimento para manejar una vía aérea dificultosa, me juego a hacer la intubación. Y en el caso de que sea fallida, voy a recurrir a dispositivos o maniobras para poder mejorar la calidad de intubación, ¿sí? De esa manera voy a poder usar máscaras laringeas, voy a poder pedirle a un asistente que me realice la maniobra de Selig, que era la compresión, ¿sí? Del cartílago tiroides y cricoides hacia el esófago, o la maniobra de Burke, que sirve para la exposición mediante la localización de back up right pressure, ¿sí? Presionar hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha para poder exponer mejor el cartílago epiglótico y de esa manera visualizarlo más correctamente cuando realizamos la laringoscopía, ¿sí? O eventualmente usar máscara laringe, como mencionamos, algún otro dispositivo como los Convitube y etcétera, ¿sí? Bien, en el caso de que yo no pueda realizar el abordaje y el manejo de la vía aérea por intubación, y sabemos que los dispositivos extraglóticos no me dan una vía aérea definitiva, voy a pensar en un abordaje quirúrgico para la vía aérea, ¿sí? De esta manera, yo tengo que localizar el cartílago tiroides, inmediatamente por debajo voy a localizar el cartílago cricoides y el espacio entre ellos corresponde a la membrana cricotiroidea, que es el lugar donde yo voy a realizar la punción para acceder a la vía aérea y generar lo que conocemos como ventilación. ¿Sí? De esta manera, mediante la punción con una boca 14, voy a generar me coloco a 45 grados, ¿sí? Palpando la membrana cricotiroidea y generando una punción, aspirando líquido mediante una jeringa, ¿sí? Que cuando salen burbujas me identifica que estamos a nivel de la vía aérea y puedo progresar el catéter, ¿sí? El catéter teflonado, conectándolo luego a un dispositivo y una fuente de oxígeno. Ahora, en el caso de tener que no poder realizarla por punción, otra alternativa es realizar la cricotiroidotomía mediante la disección, que es la apertura mediante una incisión longitudinal a nivel del cartílago, disección, identificación de la membrana cricotiroidea, apertura de la misma y a través de ese orificio generar la colocación o de un tubo endotraqueal o en su defecto de un set de una cánula de traqueostomía, ¿sí? Bien, ahora tenemos que pasar al punto B. Ya manejamos la vía aérea, vamos al punto B y el concepto del B es la ventilación, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer en este caso es evaluar el correcto funcionamiento de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. ¿Cómo va a estar representadas las alteraciones a este nivel? Principalmente por hipoxia, hipercapnia, acidosis y la presencia del shock asociado. De esta manera, vamos a tener un paciente que puede presentarse con distensión yugular, tengo que evaluar la posición de la tráquea, tengo que ver si no tiene alguna lesión o alguna solución de continuidad a nivel de la pared torácica, para descubrir las lesiones rápidamente mortales, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, o aquellas lesiones que son potencialmente mortales y debo resolverlas en el transcurso o en el lapso del tiempo, ¿sí? Lo que sí no debo olvidarme es de siempre aportar el oxígeno suplementario. ¿Sí? Habíamos dicho de 100 al 100% oxígeno, 100%, 10 a 12 litros por minuto. Bien, de las lesiones rápidamente mortales, yo las voy a poder identificar de acuerdo a dónde se producen.
A nivel de la vía aérea, habíamos mencionado que era la obstrucción o en su defecto las lesiones a nivel del árbol tráqueo bronquial, ¿sí? En el punto de vista respiratorio voy a tener el conocido neumotórax a tensión o el neumotórax abierto, ¿sí? A nivel circulatorio voy a tener el hemotórax masivo y también el conocido taponamiento cardíaco. Que ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Sí? El neumotórax hipertensivo yo lo puedo identificar porque el paciente tiene dolor torácico, disnea, taquipnea, va a tener dificultad respiratoria, va a estar taquicárdico, hipotenso, ¿sí? O sea, va a presentar signos de shock, ¿sí? La tráquea va a ser desviada hacia el sitio del neumotórax, ¿sí? Vamos a tener ausencia de ruidos respiratorios en el lado afectado, puedo tener un hemitórax más elevado, puedo tener incrustación yugular, puedo tener cianosis, ¿sí? El diagnóstico de este caso es 100% clínico, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando ventilamos pacientes sin la evaluación respectiva, debido a que neumotórax simples pueden convertirse en neumotórax a tensión, ¿sí? Eso no hay que olvidarse. ¿Cómo realizamos la punción? Debemos localizar el segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular y realizar una punción con una boca de 14, un catéter sobre aguja de tamaño 14, ¿sí? En forma perpendicular al espacio, ¿sí? Otra alternativa que también podemos tener es la realización de la punción a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. Inclusive hay algunos documentos que habilitan este tipo de sitios de punciones por presentar menos lesiones, o es un área donde luego posteriormente voy a colocar el tubo de aveniamiento pleural, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que indistintamente del sitio donde yo punce, tengo que ser 100% efectivo, ¿sí? Tengo que usar el material correcto, porque muchas veces puedo tener un paciente que sea obeso y en ese caso voy a tener que asegurarme de que el catéter entró dentro de la cavidad pleural y va a ser claramente identificado cuando el paciente presente la mejoría clínica al convertirse un neumotórax de tensión en un neumotórax simple. Bien, cuando tenemos lesiones de tipo de neumotórax abierto, que son lesiones o heridas torácicas de 2/3 del diámetro de la tráquea, esto hace que por diferencia de presiones se igualen las presiones a nivel de la pleura y a nivel de la atmósfera, generando que el aire no pueda circular de manera correcta, y esto produce lo que es el colapso pulmonar, ¿sí? La solución en este caso es simple. Tengo que cubrir el defecto que existe a nivel de la pared con una gasa bebida en vaselina, ¿sí? O puedo también usar un plástico lo más estéril posible y cubrir 3 de sus 4 lados, para que de esta manera se genere un mecanismo valvular cuando se produce la inspiración y la expiración, ¿sí? Por supuesto, posteriormente a esto tengo que realizar el avenamiento pleural y la resolución definitiva de este tipo de pacientes. Muy bien. El hemotórax masivo es otro de las lesiones que son rápidamente mortales, ¿sí? Se debe principalmente a la acumulación rápida de sangre, que suele ser en la mayoría de los casos mayores a 1500 mililitros, ¿sí? Estas lesiones en la mayoría de los casos se da por traumatismos penetrantes. Y a diferencia del neumotórax a tensión, lo que voy a tener es el colapso yugular debido al vaciamiento del retorno venoso, ¿sí? Obviamente voy a tener disminución de los ruidos respiratorios y voy a tener matidez a la percusión. Ahora, fíjense que existe una trampa en esta diapositiva, porque habíamos dicho que debía ser rápidamente identificada, ¿sí? Tengan cuidado que muchas veces uno pide estudios y estos pacientes van a la sala de rayos, se descompensan en la sala de rayos y es producto de que nosotros no hicimos el correcto diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el hemotórax masivo? Como comúnmente resolveríamos cualquier hemotórax, colocando un tubo de avenamiento pleural, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a poder evaluar las características del drenaje, ¿sí? Muchas veces el paciente con esto evoluciona de manera favorable, el sangrado se detiene,
¿sí? Y lo que yo debo evaluar es semiológicamente cómo está ese tubo para ver si existe un débito mayor a 1500 mililitros, ¿sí? Voy a considerar la necesidad o eventualmente la, tengo que estar atento al requerimiento de una toracotomía de emergencia para poder hacer un manejo definitivo del tipo de sangrado, ¿sí? La técnica, debemos localizar el cuarto o quinto espacio intercostal, ¿sí? Entre la línea axilar media y la línea axilar anterior, y debemos realizar previa a la anestesia local e incisión de piel, una correcta disección de los músculos intercostales para poder identificar el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? De esta manera vamos a poder identificar la pleura, realizando una exploración digital, ¿sí? Vamos a poder atravesar esta pleura y evitar que por adherencia se generen mayores lesiones asociadas a la introducción del tubo o a la introducción instrumental. Otra de las lesiones que son rápidamente mortales deben ser inmediatamente identificadas es el taponamiento cardíaco, que va a estar principalmente asociado a la tríada DEB, ¿sí? Que son los ruidos cardíacos hipofonéticos, la incogitación yugular, ¿sí? Y obviamente los signos de shock, ¿sí? También vamos a tener el signo de Kussmaul, que es la distensión yugular con la inspiración. La actividad eléctrica sin pulso puede ser otro de los signos identificados a nivel del taponamiento cardíaco, y eventualmente, como habíamos visto en la imagen, la presencia de un FAS positivo con signos de shock ameritan que uno deba hacer la punción subxifoidea en dirección a la mamila izquierda, al hombro izquierdo, ¿sí? Con una boca de 14 para generar el drenaje de al menos 20 centímetros cúbicos, que son suficientes para permitir continuar con la contracción cardíaca. Muy bien. Una vez identificadas las lesiones que son rápidamente mortales, vamos a pasar a identificar las lesiones que son potencialmente mortales. Y estas son un poco más conocidas: el neumotórax simple, el hemotórax, ¿sí? El tórax inestable asociado también a contusión pulmonar, ¿sí? Podemos mencionar también que tenemos la disrupción de la aorta o en su defecto la ruptura diafragmática y esofágica, que en estos casos, tanto el neumotórax simple y el hemotórax podemos resolverlos mediante la colocación del tubo de envenenamiento pleural, y eventualmente podemos realizar alguna toracoscopía para drenaje de esa colección, debido a que los pacientes habitualmente se encuentran en, en un estado general aceptable, ¿sí? Obviamente la estabilidad y la normalidad hemodinámica son parámetros que me van a dar prioridad en el tratamiento y el manejo de los síntomas, ¿sí? En el caso del video que estamos viendo provisto por Medical Doctors, ¿sí? Vamos a poder identificar que el tórax inestable se da por la ruptura de dos o más arcos costales en dos o más sitios, ¿sí? Generando una respiración paradojal, y esto impide una correcta excursión pulmonar, ¿sí? No solamente hay que pensar en este tipo de lesiones, sino tenemos que pensar en la contusión que eso se genera, ¿sí? La contusión asociada a este tipo de hallazgos, ¿sí? Debido a que las lesiones que producen este tipo de hallazgos están asociadas a mecanismos de alta energía. Bien, vamos también a pasar al C, ¿sí? Continuamos con la evaluación inicial y vamos a determinar que el C habla de la circulación y el manejo del shock. Y tenemos que mencionar que es la causa principal de muertes prevenibles en trauma, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente en shock asociado al trauma, tenemos que considerarlo hipovolémico, hemorrágico, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Una manera rápida de valorar el estado de shock del paciente es considerando su nivel de conciencia, ¿sí? También podemos evaluar la perfusión de la piel, la presencia de pulso, el relleno capilar, ¿sí? La frecuencia respiratoria, el gasto urinario y eventualmente la tensión arterial. Bien, si se fijan bien, el ATLS y el Colegio Americano de Cirujanos los clasifican en distintos grados, ¿sí? O distintas clases, que van desde el grado 1 al grado 4, ¿sí? Asociados a leve, moderado, grave o masiva. Esto está relacionado con
el análisis de la pérdida de sangre, donde la leve es hasta aproximadamente 750 mililitros, y estamos hablando de que la masiva es mayor a 2000 mililitros. ¿Sí? Y si se fijan bien en la tabla, esta es una tabla muy conocida, vamos a tener que en el grado 3 o grado 4 es donde más repercusión a nivel del examen físico tenemos. ¿Sí? Vamos a tener pacientes que van a pasar de estar ligeramente ansiosos a confusos o letárgicos, o sea, prácticamente con pérdida de la conciencia. Y lo importante de reconocer este tipo de grados de shock es que es muy probable que necesitemos la reposición a través de sangre, además de los cristaloides. ¿Sí? El manejo inicial se da mediante la aplicación de dos accesos periféricos cortos y gruesos, de ser posibles en miembros distintos, ¿sí? A nivel superior e inferior, evitando por supuesto las zonas de quemadura, las zonas de fractura. ¿Sí? Vamos a hacer un aporte inicial de 1000 mililitros de solución fisiológica o Rinker lactato que debe estar presurizado y a temperatura aproximada de 38 grados, considerando que se pierde 1 grado mediante la tubulatura que llega a la conexión del catéter. ¿Sí? Muy bien. El concepto fundamental es detener la hemorragia. ¿Sí? Más allá de reponer el volumen, el concepto fundamental es detener la hemorragia. O sea, evaluar la necesidad de sangre, prevenir la hipotermia, prevenir la coagulopatía, pero debemos identificar y resolver la causa. ¿Sí? Porque de esta manera yo voy a tener aquellos pacientes que son rápidamente respondedores, ¿sí? Y se mantienen mejorando clínicamente, o aquellos que posterior a la administración de estas sustancias, yo voy a tener una respuesta transitoria pero no definitiva. O en su defecto voy a tener aquellos que directamente no son respondedores o la respuesta es muy mínima y voy a tener que abordarlos de manera más agresiva y eventualmente realizar un tratamiento definitivo de la situación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, manejándonos también con el concepto de hemorragias exsanguinantes, tenemos que tener en cuenta que existen elementos o dispositivos que me sirven para controlar esta hemorragia, como por ejemplo la aplicación de torniquetes, que pueden ser a nivel del miembro superior o el miembro inferior. ¿Sí? Puedo colocarlo directamente o colocarlo algún tercero. ¿Sí? Esas cosas pueden utilizarse sin ningún inconveniente y lo que me permite a mí es localizar las hemorragias que están principalmente a nivel de miembros, ¿sí? Existiendo ciertos puntos, como por ejemplo la región inguinal, la región axilar, a nivel del cuello, donde al no poder colocar un torniquete voy a recurrir a la compresión directa o en definitiva al packing para realizar la detención del sitio de sangrado. Tengo que identificar que si las lesiones que se producen son a nivel del tórax o del abdomen, por supuesto estos pacientes tienen que ser rápidamente derivados a un sitio que se pueda resolver o eventualmente realizar la evaluación correspondiente para resolver. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo con el esquema, vamos a tener ahora lo que sería la valoración neurológica para establecer el déficit. ¿Sí? Fundamental establecer el estado de conciencia. ¿Cómo lo puedo realizar? Mediante la valoración de la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Esto me da la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que me clasifica a los pacientes en leves, moderados o severos. Voy a tener que el leve es aquel que tenga un puntaje entre 13 y 15, el moderado entre 9 y 12 y el severo entre 3 y 8. ¿Sí? Si se fijan en la tabla de la izquierda van a poder ver cuáles son las preguntas o los conceptos que tengo que considerar al momento de hacer la evaluación de la escala de coma de Gauss. De esta manera, yo lo que tengo que evaluar mediante el análisis del mecanismo lesional es la presencia de lesiones intracraneales focales o difusas, como ser los hematomas epidurales y subdurales. Porque esto, si yo me guío bajo la teoría de Monroe-Kelly, recuerden que la cavidad craneana no es distensible. Entonces, existe un equilibrio entre el componente sanguíneo y el componente líquido cefalorraquídeo, que en una primera instancia, al tener una masa ocupante, ya sea por sangre o por alguna otra circunstancia, puede desplazarse un poco de los líquidos en ambos lados, generando un mecanismo compensatorio al principio, pero que si no es resuelto de manera adecuada, va a generar un deterioro del estado clínico del paciente. ¿Sí? Entonces,
Si yo tengo un paciente que tiene un déficit neurológico, lo clasifiqué como una escala de coma de Glasgow leve, ¿sí? Lo primero que tengo que pensar y sospechar es que evaluar el consumo de anticoagulantes para evitar el riesgo de sangrado, ¿sí? Tengo que evaluarlo reiteradamente cada 2 horas para ver si restituye o no su Glasgow, ¿sí? Y ante cualquier duda diagnóstica, realizar, por supuesto, una tomografía para definir el tratamiento. Ahora, cuando tengo un paciente que tiene un Glasgow moderado, ¿sí? Voy a requerir una interconsulta con neurocirugía, aunque el paciente tal vez en ese momento no necesite un tratamiento neuroquirúrgico. Este paciente va a requerir y va a meritar la realización de una tomografía, debe evaluarse las lesiones asociadas, sobre todo a nivel de la columna cervical, y como habíamos mencionado en el caso anterior, también debe evaluarse los estudios de coagulación, ¿sí? En el caso ya de que tengamos un paciente con un Glasgow de 3 a 8, o sea, estamos hablando de un TEC severo, ¿sí? La evaluación neuroquirúrgica debe ser urgente, la intubación y la ventilación es necesaria, se debe tratar la hipotensión, la hipoxia y la hipovolemia, no olvidarse, el ataque es primordial, hay que ver los estudios de coagulación y el objetivo es mantener una PCO2 entre 35 y 40, no administrando manitol de no ser necesario, o casos como por ejemplo la hiperventilación breve, que no debe ser menor a 25 milímetros de mercurio por el riesgo de lesiones asociadas. ¿Sí? Bien, además de los traumatismos encefalocranianos, tenemos que evaluar las lesiones que se pueden generar a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Esto lo podemos evaluar en base al examen de los distintos niveles de la columna vertebral. Por ejemplo, a nivel de C5 vamos a tener la flexión del codo, a nivel de C6 la extensión de la muñeca, C7 la extensión del codo, o sea, el tríceps, C8 la flexión de los dedos, T1 vamos a tener la aducción de los dedos, ¿sí? L2 la flexión de la cadera, L3 la extensión de la rodilla, L4 la dorsiflexión a nivel del tobillo, L5 el extensor del dedo gordo y L1 los flexores plantares. ¿Sí? Yo con un simple y un rápido examen físico puedo identificar si el paciente presenta o no lesiones a nivel de columna vertebral, ¿sí? Lo importante de esto es no forzar movimientos, realizar las imágenes respectivas, sobre todo a nivel tomográfico, ¿sí? Ante cualquier duda, debo dejar el collar cervical, no retirárselo, registrar y evaluar correctamente la paraplegia o la pérdida de sensibilidad en alguna de las áreas mencionadas, ¿sí? Y por todas las cosas evitar continuar con tabla espinal por más de 2 horas, porque esto me favorece la aparición de escaras por presión, no de úlceras por presión, ¿sí? Y no hay que olvidarse de que una alternativa al shock hemorrágico es el conocido shock neurogénico, sobre todo si el mecanismo lesional me lo permite, que son las lesiones más superiores de la columna vertebral. Muy bien. No hay que olvidarse del punto E, que es la exposición corporal total, más el control de la hipotermia, que por supuesto, como habíamos mencionado anteriormente, debemos evaluar la presencia de lesiones exsanguinantes, controlar la temperatura del ambiente, ¿sí? Utilizar métodos para calefaccionar el ambiente, calefaccionar los líquidos, calentar los líquidos antes de administrarlos, o a su vez se pueden utilizar mantas para evitar la pérdida de calor, ¿sí? Siguiendo con el esquema, recuerden que tenemos anexos que se utilizan en la revisión primaria, como ser el monitoreo electrocardiográfico, la oximetría de pulso, la capnografía. Tengo que realizar la medición de gases arteriales. No hay que olvidarse de la presencia de sonda vesical y sonda nasogástrica en todo paciente politraumatizado, excepto que presente lesiones que contraindiquen su colocación, como habíamos mencionado anteriormente, lesiones a nivel de hematomas a nivel retroauricular, ¿sí? El famoso ojo de mapache, ¿sí? Vamos a tener la presencia de rinorragia, otorragia, que eso me contraindica la colocación de sonda nasogástrica. El nivel del pubis vamos a tener que evaluar la presencia de sangre en el meato, hematomas, que me pueda dar la pauta de que tenemos lesiones asociadas, ¿sí? Bien, cuando voy a considerar la revisión secundaria, no empieza, como habíamos mencionado, hasta la revisión, hasta que finalicemos la revisión primaria, ¿sí? El A, B, el C, el D y el E, ¿sí?
con sus distintos procesos de reanimación, ¿sí? Con las distintas maniobras de reanimación y eventualmente el control posterior, ¿sí? ¿Cómo continuamos con la revisión secundaria? Principalmente con una historia clínica amplia. ¿Qué es amplia? Es una regla mnemotécnica que menciona que debemos diagnosticar la presencia de alergias, medicamentos que utiliza el paciente principalmente, si hay alguna patología asociada o en su efecto embarazo, ¿sí? Derivaciones, que son las últimas comidas, ¿sí? Y el ambiente relacionado con la lesión y los eventos. Tenemos que además ver los distintos mecanismos lesionales que se produjeron y considerar a su vez la presencia de lesiones a nivel de la cabeza y el cuello, a nivel maxilofacial, ¿sí? Debemos ver la agudeza visual, el tamaño de las pupilas, ¿sí? Ver si hay alguna pérdida o solución de continuidad a nivel de esta región. Debemos también considerar las lesiones a nivel de la columna, ¿sí? A nivel del tórax, ver que no haya distensión, dolor abdominal, inestabilidad de la pelvis, ¿sí? Examinar el periné correctamente, ver si hay algún daño a nivel osteomuscular y considerar el déficit neurológico, porque esto me va a permitir a mí solicitar las imágenes respectivas que yo considere, ¿sí? Tomografía, radiografías, eso no hay que olvidarse, ¿sí? Como habíamos mencionado, es crucial realizar una reevaluación constante, ¿sí? Debemos realizar la reevaluación de cada uno de los pasos que realizamos previamente, ¿sí? Porque esto me va a permitir a mí definir cuál es el mejor camino para nuestro paciente, ¿sí? Vamos a poder establecer cuáles son los cuidados definitivos concretamente. Bien, y si me permiten hacer un apartado especial, si bien existen anexos y desde el punto de vista imagenológico que favorecen la atención inicial, como no hay dudas de la realización de radiografías de tórax y la radiografía panorámica de pelvis, o en su defecto la radiografía de columna cervical cuando el paciente tiene sintomatología, debemos darle un apartado particular a lo que sería la ultrasonografía, que gracias al avance que existe últimamente en los equipos de ultrasonido, vamos a ver que tenemos dispositivos que son cada vez más portátiles y pueden realizarse y pueden utilizarse en cada momento del el periodo de atención inicial, ¿sí? A nivel, por ejemplo, cervical, podemos ver la vía aérea, si se encuentra ocupada o no, si se encuentra desplazada, ¿sí? Y me permite ser guía mediante la intubación endotraqueal. A nivel respiratorio, mediante el protocolo de fase extendido, podemos evaluar la ventilación o la presencia de líquido, la presencia de neumotórax, ¿sí? No hay duda a nivel circulatorio que podemos hacer una valoración pericárdica para descartar que no haya taponamiento cardíaco, en su defecto ver la correcta contractilidad del corazón. Podemos además valorar la vena cava para determinar el volumen de líquido, si es necesario o no, si el paciente tiene una sobrecarga o no, ¿sí? A nivel abdominal, el muy popular y conocido FAST, ¿sí? Que busca líquido a nivel intraperitoneal, sobre todo ubicado en el hepato renal, el espleno renal y el fondo del saco recto vesical, ¿sí? También podemos hacer una exploración correcta de los tejidos blandos, el tejido osteomuscular, encontrando lesiones asociadas a desgarros, o en su defecto poder realizar Doppler para valorar las estructuras vasculares que me permitirían actuar de manera predictiva para evitar lesiones posteriores como ser el síndrome compartimental, ¿sí? No hay duda también que podemos hacer una valoración neurológica rápida mediante la medición del nervio óptico, ¿sí? O en su defecto el desplazamiento de la línea media si encontramos una ventana adecuada a nivel transcraniano, ¿sí? Y por supuesto todo lo que sería misceláneo en este caso, ¿sí? Bien, creo que además del concepto de atención inicial del paciente politraumatizado propuesto por el Colegio Americano a través del protocolo ATLS y los demás protocolos que nosotros conocemos, existen varios artículos que mencionan qué hacemos después, ¿sí? Y es tan importante el manejo posterior, ¿sí? Como el manejo de la atención inicial, ¿sí? Como se presenta, como lo describe Patricia Duque en su trabajo Paciente politraumatizado, ABCD, ¿qué hacemos después del manejo durante la segunda hora? Vamos a ver que la atención hospitalaria del trauma grave
es un abordaje multifactorial, donde tenemos que tener el concepto del control de daños, la toma de decisión, el trabajo en equipo multidisciplinario, como lo conocemos habitualmente, asociado a una formación, una capacitación constante, ¿sí? Donde, por supuesto, el control de daño va asociado a la reanimación hemostática, con el control de la temperatura, con la reanimación hemodinámica, ¿sí? Con un objetivo crucial que es el control del sangrado y el prevenir la contaminación. ¿Sí? Pero para esto tenemos que tener un proceso de toma de decisiones asociado a un modelo mental que es flexible y adaptativo, y que a su vez tengo que hacer una medición de los recursos que se relacionaba con la preparación y la anticipación. ¿Sí? Tengo que tener un concepto de manejo macro y microcirculatorio para poder hacer una resucitación adecuada y eventualmente definir el tratamiento más adecuado para el paciente. ¿Sí? eh, eh, Tratando con este concepto de trabajo multidisciplinario, tengo que tener la comunicación asertiva y precisa, como habíamos mencionado anteriormente, para poder en forma integrada evaluar los resultados, ¿sí? Poder tener las interconsultas adecuadas en el momento adecuado, ¿sí? Manejar adecuadamente el factor humano como parte integrante del equipo de trauma y poder desarrollar un liderazgo eficaz, ¿sí? Esto habíamos dicho que requiere entrenamiento, y el entrenamiento tanto en habilidades técnicas como habilidades no técnicas. ¿Sí? Vamos a ver que la mayoría de los casos, o la mayoría de las lesiones que describimos anteriormente, se pueden resolver con maniobras que son eh, fáciles de aprender. Vamos a poder salvar muchas vidas con maniobras básicas como por ejemplo la toracocentesis, ¿sí? O la pericardiocentesis, o la punción cricotiroidea. Sí, esas maniobras no requieren de de un gran entrenamiento, sí requieren de una correcta toma de decisiones, un correcto entrenamiento y una correcta aplicación. ¿Sí? Eso es el punto donde tenemos que trabajar, porque si analizamos un poquitito la situación en donde nos toca enfrentarnos, vamos a ver que esta frase creo que nos representa a todos. Nicolas Sen, ¿sí? Era un médico también del Colegio Americano de Cirujanos. Él mencionó que el destino de los heridos está en la mano de la persona que coloca el primer vendaje, ¿sí? Y nosotros tenemos que poder posicionarnos en esa situación para correr esta carrera, ¿sí? Y darle mayor posibilidad de sobrevida al paciente, ¿sí? Muy bien. Eh, Más que nada, muchas gracias. ¿Sí? Quiero nuevamente agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General por permitirme brindar un poco de lo que uno nos gusta, es la atención del paciente en trauma, y les dejo mis contactos para ante cualquier duda o consulta. Estoy abierto a sugerencias y a debatir alegremente entre todos. Muchísimas gracias.